Bueno, luego de la remoción del fiscal Emiliano Arias del caso Corpesca, se han generado diferentes reacciones respecto a la forma en que Abota ha llevado la investigación. Vamos a profundizar en el tema. Nos acompaña el senador independiente Manuel José Osandón. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Gracias. Senador independiente, ¿cierto? Sí, está Sí. firme, ¿cierto? Usted sabe que uno es Por el su mismo. renuncia de reina. Sí, claro, pero estoy firme, por supuesto. Pero uno es siempre la misma persona, con tarjeta, sin tarjeta. No, pero Mis convicciones es no la cambian. formalidad. Pero los asuntos formales importa su militancia. Importa, pero Por para ejemplo, que hoy día, sepan, ¿qué comedor va usted? ¿O en qué bancada sigue la misma? yo sigo en Renovación Nacional, yo no tengo ningún problema. Además, miren, lo que pasa es que hay gente que cree, para algunos es así, que los partidos son unas verdaderas sectas. Para mí no es una secta, yo siempre he sentido la libertad y cuando he votado distinto, voto distinto porque a mí me eligieron para votar y representar la gente con los que yo planteé en una campaña cuáles eran mis convicciones y mis principios. Por lo tanto, con carné o sin carné sigo siendo el mismo perro. Senador, vamos al tema que nos convoca. Esta crisis que está viviendo el Ministerio Público, según Jorge Abot, no hay un tal crisis, pero son evidentes los conflictos y las diferencias y el gallito que hay ahí entre sus subalternos, los fiscales, y el jefe del Ministerio Público. ¿Qué lectura política hace usted de lo que está ocurriendo en el Ministerio? Primero, que esta guerrilla interna, porque es una guerrilla interna, que demuestra una debilidad de la institución, aleja del foco. El foco que quiere la gente y lo que queremos todos los chilenos es que se investiguen las cosas a fondo. Para eso se hizo la reforma procesal y para eso están los fiscales, para investigar. Y la señal que dan hacia afuera es, oye, yo quiero investigar y a mí no me dejan. Entonces vemos, por ejemplo, en la historia de esto, cuando aparece el ex ministro Peñaglillo y el señor Gajardo, el fiscal, dando durísimo a Penta. Y bueno, iban con una velocidad impresionante. Y a mí me da la impresión que Peñaglillo creía que con esto reventaba a la extrema derecha, digamos, y al poder económico. Y él estaba metido en el mismo forro. Bueno, al final le salió el tiro por la culata. Y vemos que en el caso Soquimich, o empresas reguladas por el Estado, como Agua Andina, las investigaciones son muy suaves, la vara es completamente distinta. Entonces, yo creo que esto le está haciendo un daño inmenso a la institucionalidad. Claramente aquí hay una guerrilla que está perdiendo el foco de lo importante. Pero yo quiero aclarar algo. Aquí se ha dicho en muchos medios de comunicaciones que el señor fiscal Abot fue elegido por los senadores. Es cierto, pero a nosotros nos llega un nombre. Y para mí, todos los nombres que postuló la Corte Suprema eran capaces de ser fiscal nacional. Que existan reuniones secretas con alguien para llegar a acuerdo, eso yo no lo sabía, ni lo sé, ni tengo ninguna prueba. Y yo por lo menos como senador jamás recibí ninguna presión. Pero creo que se ve aquí que se está repitiendo un poco la historia de que la nueva mayoría se metió en el tema de impuestos internos y manipuló impuestos internos. Y claramente acá, por las señales, hay hasta un mail por ahí de la fiscal Chan que demuestra de que hay gente que no quiere investigar esto a fondo y acabarlo luego. ¿Quién y es? esto, gente del mundo político de todos los sectores y del gobierno, evidentemente. ¿Tienen la capacidad de llegar hasta la investigación que lleva adelante el Ministerio Público? Bueno, yo veo que lo que está pasando es que este señor habló de una declaración en que no dijo ninguna mentira, dijo una verdad. Usted habla de la entrevista a la tercera de Emiliano Sí, Arias. claro. Pero mire, si aquí hay unos cómplices pasivos inmensos que ven algo raro. El gobierno. Es evidente que la ley de pesca, sea buena o mala, fue manoseada y es evidente que algo pasó ahí. ¿Ok? No, un gobierno no debe tomar cartas en el asunto, por lo menos para estudiar y mandar al Parlamento el análisis de esto. Por supuesto, pues. ¿Quién va a confiar en una ley que puede haber sido manipulada? Porque es evidente que hubieron manos negras en esto. Bueno, eso es lo que dijo el fiscal y fue castigado. ¿Qué señal le estamos dando a la gente? Que aquí el fondo es eliminar luego este proceso. ¿Ya? Mira, yo creo que lo que ha pasado es muy grave y tenemos que recuperar la confianza en la gente, pero yo le pido a la gente que no nos meta todos en el mismo saco. Si no estamos todos metidos en el mismo saco. Y yo creo que esto hay que llegar hasta el final. Cuando vemos que empresas como Soquimich, dirigidas por el yerno Pinochet que no tenía ni siquiera mail, que nadie habla de él, nadie habla del yerno Pinochet, y que claramente hay financiamiento de los expresidentes de la República, de la Presidenta de la República, oye, o empresas reguladas por el Estado como Aguas Andinas, que daban plata y se pagaban sueldos y honorarios de empleados de candidatos, y no pasa nada. Bueno, ¿y qué le vamos a pedir a la gente que confíe después? Así que aquí, con esto hay que llegar hasta el fondo.
Si no, esto no se va a arreglar Pero usted nunca. dice, hay que llegar hasta el fondo. ¿Quién tiene que llegar hasta el fondo si el que tiene el deber de investigar es el Ministerio Público? Ellos, pues, y el por Ministerio supuesto. Público, ¿usted cree que ha sido limitada la investigación que ha llevado en torno al Yo financiamiento no tengo irregular o ninguna, ilegal de la a ver, política? yo no tengo ninguna prueba, pero las señales públicas que ha dado la prensa son clarísimas. Y el hecho que un señor, como el fiscal Arias, dé una declaración que es cierta y lo cambien inmediatamente, la señal que tú estás dando a Chile es decir, oye, porque hay muchos otros fiscales que han dicho cosas mucho peores y a ninguno lo han cambiado. Entonces la señal es muy mala. Entonces, el fiscal Abbott tendrá que aclarar a la opinión pública si su estrategia es, como lo dijo hace un tiempo atrás, eliminar y apurarse y sacar rápido estos casos o investigar a fondo. Yo creo que hoy día el piso político y el piso en la opinión pública no da para solucionar esto a tontas y a locas. Hay que investigar hasta el fondo para... En el fondo esto es como una herida. Si tú no sacas todo y la limpias bien, vamos a seguir en el mismo problema en el futuro. Y si los que trabajamos en política queremos recuperar la confianza de la gente, tenemos que estar dispuestos a la investigación profunda, pues, que parece que hay muchos que no la quieren. Ahora, respecto a este tema, usted ha sido uno de los pocos senadores, quizás algunos de los diputados, pero senadores que ha levantado la voz y ha criticado lo que ha hecho Jorge Abbott en la materia. ¿Usted interpreta eso como un cierto silencio cómplice con lo que está ocurriendo en el Ministerio Público? Yo no soy fiscal para hacer juicio por mis colegas. Eso lo puede interpretar usted o la gente. Yo creo que aquí hay que decirla firme siempre. Una de las cosas que nos falta en política es la verdad. En la mayoría de los temas, hoy día está la discusión de la AFP, aquí está la discusión de Codelco, etcétera, y nunca se dice la verdad. Decir, mira, esto sí se puede, esto no se puede, esto se ha logrado. La verdad aquí, por las señales que se han dado, es que se está buscando una solución rápida a un problema profundo. Y ese problema profundo que es la corrupción, porque muchas veces esto se concentra en el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Sí. Esa es una pequeña arista, y te diría que es la menos importante. La más grave es cuando uno ve que empresas reguladas por el Estado daban plata mensual a distintos personajes que tienen gran influencia en la política y en el devenir del Estado o de la política chilena. O sea, en el fondo, ¿cómo indirectamente podrían haber intervenido en decisiones políticas? A ver, O en el diseño de política. la pregunta que yo me hago, ¿por qué el señor Ponce Lerú, yerno Pinochet, le dio plata a todo el mundo? Él dice que no, porque no sabía nada, pero su empleado sabía. Creo que son 14 millones de dólares, no tengo idea. A todo el mundo, de todos los colores políticos. ¿Por qué? Porque a él le gustaba. Miren la diferencia entre Penta y Sokimich. Penta, que no estoy de acuerdo con lo que hacía, porque además eran los que controlaban las candidaturas, le daba plata en el 90% a la derecha. Cuando le dieron a Velasco en este almuerzo, que ojalá me invitaran a almorzar y me pagaran 20 millones de pesos, ¿no es cierto? Era claramente para dañar para apoyar a Longueira y dañar a la candidatura de Alamán. Era evidente, porque Velasco le hacía daño en el barrio alto a Alamán. Ellos estaban interviniendo, ¿no es cierto?, lo que pensaban en la gente que creía en ellos. Pero en el caso de Sokimich repartía para todos, partiendo por la Presidenta de la República, que no sabía nada, por supuesto, ni nadie sabía nada. Pero el señor Martelly lo reconoce, ¿ya? ¿Y eso por qué lo hacía? Por las influencias, porque Sokimich es una persona que depende de las concesiones del Estado. ¿Y eso cómo se llama en cualquier parte del mundo? Corrupción. Senador, queremos abordar otros temas también en esta conversación y nos gustaría ir al tema de pensiones y en particular las propuestas que desde el gobierno ya están sobre la mesa y que marcan de alguna manera el rayado de cancha, como decía el ministro de Hacienda, para una discusión que es necesaria, que es urgente además, porque no solo hay que pensar en la gente que va a jubilar luego, sino en los que ya están jubilados. ¿A usted le ha gustado la manera en que se está conduciendo el debate y las propuestas que están sobre la mesa? Bueno, lo preocupante es que este es un tema que lleva mucho tiempo y que hoy día aparecen todas las recetas, pero los que fueron presidentes no lo hicieron en su tiempo y hoy día lo recomiendan, y la presidenta tampoco lo iba a hacer si la gente no sale a la calle. O sea, como que no se ha querido reconocer el problema, ¿ya? Entonces, la calle hace funcionar esto y las AFP evidentemente no han cumplido con su cometido, es dar pensiones dignas. Ese es su objetivo, no administrar las plata. Administrar las plata es parte de un proceso, pero el objetivo es pensiones dignas. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente. Primero, decir la verdad. ¿Cuál es? El sistema de AFP hoy día en Chile no se puede eliminar, porque el daño que se le hace a Chile es mucho más grande que el beneficio. Decir a la firme no se puede, lo que hay que hacer es modificarlo y hacer a lo mejor un sistema mixto. Pero para eso necesitamos que
tenga piso político, que suban a la mesa, y en eso lo está haciendo bien la presidenta, suban a la mesa todas las personas que opinan distinto para buscar una solución al problema que cumpla con el objetivo. Si tú le preguntas a una persona en la calle, él quiere que le paguen su pensión, le da lo mismo que sea el Estado, el gobierno o los particulares, que se lo paguen. Segundo, aquí el Estado va a tener que meterse la mano, las AFP también, y nosotros, la gente que impone, y también los empresarios. Esto no es un impuesto ni el 5% lo que diga, ¿no es cierto?, para los empresarios. Es la fórmula de arreglar un problema. Un problema que hace muchos años atrás se prometió una cosa y salió otra. O sea, hay que separar los que van a jubilar en el futuro, que están entrando al mundo laboral, que va a ser mucho más fácil arreglar el problema, de los que vamos a jubilar o los que jubilaron. O sea, la cantidad de gente que se cambió de sistema con una ilusión de que iban a tener una mejor pensión y que hoy día reciben pensiones de menos de 150.000 pesos, esas personas quieren una solución a su problema hoy día. A 10 o 15 años más no les sirven porque van a estar muertos. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que transparentarlo una vez por todas. Y al transparentarlo, creo que yo creo, ponte tú, que este 5% solidario, a mi juicio, ese fondo solidario debería ser puesto por el Estado. Y ese otro 5% debería ser directamente para cada uno. Pero quiero ir a un tema que guarda relación con la voluntad política, porque si bien hay un mérito importante de la ciudadanía que de forma pacífica, ordenada, con un debate muy saludable, logró instalar el tema de las pensiones, que al punto que aquel que ha liderado esto hoy día se va a reunir con la presidenta Michelle Bachelet, pero previo a eso hubo comisiones asesoras presidenciales que entregaron propuestas. Pero nadie hizo nada. Están las propuestas, y quedaron en eso. Por lo tanto, ¿qué pasa con la voluntad política también respecto de un sistema que ya tenía un diagnóstico que era no favorable cuando la gente salió, antes de que la gente saliera a la calle? Es que Chile tiene que reconocer dos cosas. Primero, que el sistema económico se agotó. Y el que se agotó es mirar esto en proyecciones a futuro y decir, bueno, nuestro sistema económico, que en algunas cosas a muchos le ha producido un tremendo sacrificio, pero a otros y al país le ha dado beneficio, su matriz básica sigue siendo el cobre, que está en problemas, la fruta, el vino. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar esa matriz? ¿Vamos a seguir arriesgando? Porque se habla mucho del cobre, pero el cobre ya está bajando, tiene problemas, estamos con un conflicto tremendamente grave. Tampoco se dice la firme, porque todos hablan de la ley reservada del cobre. Claro, hay que cambiarla por transparencia, pero esa no soluciona en un centavo los ingresos del país, porque igual tienen que financiar a las Fuerzas Armadas con la misma plata, pero por el otro lado. El tema de la matriz. Segundo, el tema de cuántos años no hemos dado cuenta que los poderes fácticos y los poderes económicos que están cruzados entre la derecha y la izquierda y el centro son los que manejan este país. Y ahí están también las AFP. Entonces nadie se atreve a hacer nada. Los que somos... ¿Desde el sector político dice usted que no se atreven a hacer nada? Pero por supuesto, si los que mandan... ¿Quién se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Usted ve al expresidente Lago, al expresidente Piñera, a la misma presidenta Bachelet hablando. Pero ¿qué hicieron ellos cuando fueron gobierno? La reforma previsional del 2008. Es lo único que se ha hecho bien. Pero no se tocó. Se le inyectó plata al sistema. Pero si en los planteamientos que ha hecho la asociación de AFP, lo único que hace es mejorar su negocio, pues. ¿Usted cree que hay que limitarlo? Por supuesto que sí, pues. Y tienen que hacer esfuerzos, porque tienen que cumplir con su objetivo. La semana pasada aparece una entrevista en el Diario de la Tercera de un ex gerente general de una AFP, y él dice, es evidente que no se ha cumplido con el objetivo. Ese objetivo que se prometió en su tiempo, que era que íbamos a tener mejores pensiones, y no hemos tenido mejores pensiones. También hay que contarle a los chilenos de que hoy día ese sistema, con respecto al antiguo, se ocupaba casi el 25% del presupuesto general de la nación en el sistema antiguo. Hoy día se ocupa creo que el 1%. Entonces no tendríamos ni habríamos construido y hecho muchas cosas en Chile si hubiéramos gastado esa plata. Pero eso a la gente le importa re poco. Cuando tú estás sentado, no sé, en Puerto Cisne y jubilas por 100.000 pesos, te da lo mismo las explicaciones de la asociación de AFP o del ministro de Hacienda. Tú quieres vivir y estás más viejo o más vieja y no tienes plata para sobrevivir. Entonces... Senador, ya no tenemos más tiempo. Quiero solo su reflexión al final, porque conocimos hace muy pocos minutos la cifra de desocupación del trimestre mayo-julio, no sé si se alcanzó a enterar, que aumenta en 0,2 puntos, ¿cierto? Avanza y llega a 7,1%. Pues sí, es evidente.
Si resulta que aquí este gobierno hizo un diagnóstico muy bien hecho de las reformas que Chile necesitaba, pero las hizo a tontas y a locas y a mata caballo. Y al hacerlo así lo que hacen es crear total desconfianza. Un país que está en un proceso de modificar su constitución largo, nadie va a invertir, pues. Si nadie quiere invertir, todos tienen miedo, las reglas no están claras. Entonces hay que pedirle, mira, mucho se habla hoy día en Chile que necesitamos un cambio de gabinete. El cambio de gabinete no va a servir para nada, igual como el que se hizo la otra vez, si la presidenta no cambia su hoja de ruta y nos dice, paremos la máquina y veamos qué cosas hay que hacer y hacerlas bien. Si la reforma educacional era necesaria, la reforma tributaria, yo he estado conversando con un montón, te ganáis el loto si encontráis un contador que entienda bien cómo se hace la reforma tributaria, si no la entiende nadie. Y lo que hicieron fue chantar este país. Otra cosa es decir que sí se necesita una buena reforma tributaria, pero aquí se ha hecho un plan que hay que hacerlo. Y ojalá muchas de las leyes, como por ejemplo la ley Ricardo Soto, había que tener la lista antes del discurso del 21 de mayo. Más que una buena ley, antes del discurso del 21 de mayo. Hemos jugado con un timing de un programa que nadie leyó, y que la señora lo único que quiere es cumplirlo para decir que cumplió con su plan, aunque destruyan este país. Entonces yo diría, paremos la máquina, más que un cambio de gabinete, cambie la hoja de ruta y digamos, estas reformas mejorémoslas. A todo Chile se le prometió la gratuidad universal, ¿sí o no?, en la educación superior. Sí. Y ahora no hay plata para las pensiones, ahora no hay plata para los hospitales. Miren la crisis que no estamos. Entonces, ¿no será bueno priorizar? Bien, senador Osandón, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Buen día.